Bien, vamos a iniciar con esta sesión sobre los procesos constructivos para lo que vendrían a ser acabados en una obra, ¿no? En esta presentación lo que vamos a mostrar es lo concerniente a la parte de coberturas, ¿no? Queremos seguir ese orden en cuanto al proceso. Hemos empezado con revestimientos, hemos dicho que eh, lo primero que vamos a revestir son cielos rasos. Después hemos visto la parte de lo que vendría a ser tarrajeos o estucos de los paramentos, de los elementos verticales. Y esta partida puede de manera paralela iniciarse sin la necesidad de que las partidas anteriormente descritas hayan iniciado, ¿no? O sea, el ingeniero en campo, de acuerdo a su planeamiento y a su disponibilidad de personal, puede determinar qué actividades puede iniciar prontamente, ¿no? El asunto es que nosotros veamos los plazos y sobre todo la ruta crítica, ¿no? Dentro de la ruta crítica podría estar el tema de la entrega con revestimientos, tanto en interiores como exteriores, y yo requiero tener los tiempos para el secado, hemos dicho, ¿no? O sea, debemos considerar esas 3 semanas como mínimo, dependiendo del clima. En la costa no es lo mismo porque hay humedad permanente, entonces probablemente se requiere un poco más de tiempo. De ahí la importancia de iniciar estas partidas en el caso de interiores lo más pronto posible, ¿no? O en el caso en Lima, por decir, la de exteriores, de repente lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque al estar expuesta la edificación a la humedad permanente, va a requerir mucho más tiempo que en el caso de Arequipa, por decirlo, ¿no? En Arequipa nosotros tenemos clima soleado, a pesar de que hace un poco más de frío, pero todos los días hay viento, todos los días hay sol. Entonces, yo priorizaría el inicio de partidas en interiores para lo que es revestimiento, tanto de cielos rasos como de los muros de la edificación, dejando al final la parte exterior, ¿no? ¿No? O manejarlo de manera paralela. O sea, en una empresa tampoco podemos considerar mucha gente, ¿no? En una actividad tenemos que llevar un equilibrio de acuerdo a nuestra capacidad de procesar o de producir o de productividad. Entonces son las cosas que hay que tener presente siempre, de tal manera que no nos falle en el tiempo y la entrega sea dentro de los plazos como se, siempre se busca, ¿no? O sea, creo que ahí está el éxito de la dirección y de un residente de obra, en mantener los plazos, respetar una planificación y su programación se vaya cumpliendo. Bien, habiendo señalado esto, indicamos que cobertura es, para empezar esta partida de cobertura tendría que tener todo el casco. Y la cobertura está referida a lo que voy a colocar en el techo, ¿no? En el techo de la edificación. Hay diferentes tipos de coberturas de acuerdo al diseño arquitectónico y también al clima, ¿no? Por decir, en el tema de sierra, eh, donde llueve abundantemente, por decir Cusco, la mayor casa, la mayor cantidad de casas son con techos inclinados para facilitar el tema de que el agua pluvial discurra a través de estas caídas, de estas inclinaciones, se coloque muchas veces en canaletas y pueda llegar a través de bajadas de lluvias a ciertos puntos, ¿no? En el caso de nuestra ciudad, en Arequipa, bueno, se aprovecha la azotea porque si bien es cierto llueve, pero las lluvias excepcionalmente son pues torrenciales, como llueve en la selva o en otros lugares, ¿no?
Ahora, hay coberturas también mucho más pronunciadas en cuanto a la inclinación por el tema de la nevada, ¿no? O sea, donde graniza, entonces la inclinación, en lugar de ser así, ¿no? Podríamos hacer la inclinación es un poco más, con una pendiente mucho más pronunciada. ¿Para qué? Para que la nieve resbale a través de esto, ¿no? En Europa, que ustedes han visto, neva en diciembre, enero, entonces la inclinación de esos techos tiene mucha mayor pendiente. Bueno, son los criterios que, lógicamente, que el que construye no es el que diseña, simplemente revisa, ve los planos, construye y ejecuta, pero siempre es bueno tener nosotros estos conceptos para poder manejarlos, ¿no? En el tema de quizás nos toque hacer diseños, por eso es que los mencionamos. Bien, vamos a ir viendo a través de esta presentación diferentes imágenes que van a poder permitir al alumno tener una mayor idea de lo que estamos señalando. Dentro de los objetivos de esta sesión está que el estudiante reconoce la importancia del acabado de la cobertura para edificaciones, los tipos de cobertura y sus procesos constructivos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar en esta sesión. Las definiciones, ¿no? Ustedes están viendo algunas imágenes que creo que nos permiten detallar lo que estamos señalando, ¿no? Por decir, este es un techo plano, y en este techo plano tenemos sumideros en las partes medias, ¿no? Y vemos que se ha dividido toda la losa en paños, ¿no? A través de este paramento hecho a base de ladrillos, y vemos la colocación de un ladrillo pastelero, que es el nombre que toma. Seguramente que esto es una prueba hidráulica para ver si las pendientes que se le han dado a las sobrecargas están de manera correcta. Acá el trabajo es colocar el instrumento, en este caso el nivel, ¿no? Para poder determinar las alturas, las pendientes, según se han ubicado estos puntos, y podamos nosotros hacer este relleno. Este es otro estilo. Acá, esto normalmente se utiliza en la ciudad de Arequipa, ¿no? En sus techos planos. ¿Por qué? Porque en las azoteas se aprovecha también de colocar el cuarto de servicio, poder colocar la lavandería muchas veces. Entonces son áreas que se les saca algún tipo de provecho, ¿no? En otros sitios, en otras ciudades, de repente por el exceso de lluvias, no hay ese techo plano, hay un techo inclinado, que también es un tipo de cobertura, ¿no? Ya sea utilizando láminas o planchas metálicas o de fibrocemento, o de repente la misma teja andina, que es con arcilla, ¿no? Vemos que esta de acá es en arcilla cocida, y vemos que esta de acá también es arcilla cocida, ¿no? Entonces, los conceptos dicen cerramiento superior de una edificación que sirve para dar protección a los habitantes contra las condiciones adversas del clima, ¿no? Sobre todo lo que son lluvias, también del exceso de calor a veces. Por eso es que el ladrillo, vamos a ver que el ladrillo pastelero tiene unas aberturas. Eso genera un balance, el hecho de que discurra aire por esas aberturas, ¿no? Va a permitir hacer un control en el caso de temperaturas muy calurosas, mucho sol. Entonces esas aberturas van a permitir disminuir la temperatura al interior del ambiente, ¿no? O en el caso de exceso de frío harán lo propio, ¿no? Recubrimiento dice en la parte superior, exterior de un techo, con fines de impermeabilización y aislamiento térmico, ¿no? Entonces, cumple un doble propósito. Por su exposición directa a la intemperie, necesita estar formada por materiales de gran resistencia a las variaciones térmicas y agentes hidráulicos de la atmósfera.
Entonces, fíjense, o sea, en el caso de climas soleados, ¿no? Entonces, toda esta cobertura va a dilatarse y va a contraer. Entonces, por lo tanto, al momento de hacer los trazos, siempre se debe colocar estas juntas. O sea, vamos a trabajar por paños, de repente de 2 metros por 2 metros, de 2,50 por 2,50, y vamos a dejar ahí para colocar un sello, ¿no? Que podría ser con algún tipo de mortero asfáltico, básicamente, ¿no? Bueno, vamos a seguir explicando y vamos a mostrar. ¿Qué ocurriría si nosotros, o qué ocurre normalmente cuando no hay la sobrecarga o la sobrecarga por el tiempo se ha dañado y empieza a entrar el agua, ¿no? Entonces, el agua lo que va a hacer es acumularse y va a empezar a aparecer, sobre todo en el último piso de la edificación, va a empezar a aparecer estas manchas, ¿no? Esta humedad, ¿no? ¿Qué ocurre, no? O sea, probablemente el primer año ya notamos esto y no le hacemos caso y lo dejamos ahí, se pasan las lluvias y la humedad desaparece, pero la permanencia durante 10, 15 años lo que va a ocasionar pues un daño en la estructura de esa losa, ¿no? Sea aligerada o sea una losa armada. Fíjense acá en la foto cómo llega a aparecer todo esto, ¿no? Entonces, la idea es de que la cobertura evite estas filtraciones, porque debido a las pendientes que se le da, va a ser de que el agua discurra hacia los puntos que se han pensado para las bajadas de lluvias, ¿no? Bien, entonces, y si ya apareció y esto hay que resanar, como vemos acá, hay que descubrir, hay que todo lo que está fofo, suelto, ¿no? Ver si el acero todavía tiene la cuantía, ¿no? Porque a veces ya cuando hay un exceso de oxidación, y eso se mostró en una foto de una casa de playa, ¿no? Que por más de 30 años ha estado expuesta a la brisa marina, eh, el, eh, la humedad, las sales han hecho de que ese acero pues quede totalmente desgastado y pierda la cantidad de área, ¿no? De sección. Pero si esto se ha presentado y el mismo año que pasen las lluvias lo hemos arreglado, no pasa nada. Porque una vez cortando la humedad en la parte del techo, ya no va a continuar. Ya no va a continuar la humedad. Ahí vamos a parar el problema, ¿no? Bien, vamos a mostrar. Entonces, fíjense la importancia de colocar y de hacer un buen trabajo de estas coberturas, ¿no? Evitará el deterioro, el daño, sobre todo en los edificios. Y cuando a veces no le ponen, empiezan a gotear, pues no en la gotera. Y varios me han dicho, profesor, que mi casa está goteada. Y es que a veces también, ¿no? Estamos construyendo por etapas, ¿no? ¿Qué haría yo? ¿No? Entonces, proteger, ¿no? O sea, evitar de que esa losa se humedezca, que el acero se oxide. ¿Y cómo debo hacer? De repente colocar con arena por encima y bolsas, de tal manera que la bolsa impermeabiliza y que el agua discurra. La bolsa la puedo colocar un montículo un poco más elevado en la parte central y para que bote, ¿no? Hacia los costados. Termina la temporada de lluvia, recojo la bolsa, porque no tiene sentido que se siga. Y si al próximo año la vuelvo a necesitar, ya. Entonces estoy tomando algunas medidas porque no voy a terminar edificios, me ha faltado dinero, solamente hemos hecho pisos, hemos el primer piso o el segundo piso y nos falta dinero y pensamos ahorrar para construir el tercer y cuarto piso. Entonces, esa losa del segundo piso debo de protegerla. Colocarle cobertura no vale la pena porque al final después voy a tener que retirar toda esa cobertura para colocar el piso de ese segundo nivel, ¿no? En ese techo. Entonces, son las cosas que debemos pensar o recomendar a nuestros clientes para evitar el deterioro del acero de refuerzo sobre todo. Porque en el caso del ladrillo, en el caso del concreto se va a humedecer, se va a secar, pero lo que sí va a sufrir daño es el acero de refuerzo, ¿no? Bueno, acá vemos un poco los componentes de techo. Esta imagen ya la habíamos visto cuando hemos visto cielos rasos, ¿no? Pero en el caso de estructuras livianas, la cobertura sería este color rojo.
Y en el caso de techos con cobertura fija, la cobertura estaría dada por esta línea negra. Todo esto que vemos aquí vendría a ser la sobrecarga, ¿no? En el caso de losas aligeradas o losas macizas, esto se les define como una sobrecarga. Esta sobrecarga normalmente es hecha a base de piedra pómez, que es liviana. En Arequipa utilizamos el, el ripio del sillar, ese sillar producto del tallado, ¿no? Entonces es liviano, ocupa volumen y se suele utilizar también ese ripio para colocar en los techos y que no genere un sobrepeso en la losa que ha sido diseñada con una cantidad de kilos por metro cuadrado como sobrecarga, ¿no? Entonces ahí es lo que se tiene que tener en consideración. Bueno, algunos tipos de cobertura. Dentro de estas coberturas podemos hablar de la cobertura con torta de barro, que generalmente se utiliza para viviendas en la costa, ¿no? Y para que el viento, que a veces suele soplar en esto, pues lo contenga, ¿no? El barro va a darle mayor confort al interior, ¿no? Ahora, también en el caso de cobertura de torta de barro, yo he utilizado en la costa, en los colegios que hicimos en la década del 90, en los INFES, ¿no? Hemos asentado el ladrillo pastelero con torta de barro y después hemos sellado las juntas o hemos fraguado con mortero hecho a base de arena fina y cemento. Entonces sería otra forma de considerar, ¿no? Ladrillo pastelero con torta de barro, que es lo que acabo de mencionar. Ladrillo pastelero sobre mortero, ¿no? Entonces para eso yo necesito de repente no ponerle barro, sino esta piedra pómez y asentar sobre esta, o de repente el sillar, como ya hemos señalado. Después material impermeabilizante, recubrimientos sobre estructuras de madera, recubrimientos con planchas metálicas, recubrimientos con paneles termoacústicos. Ya no se utiliza el asbesto, hace unos 30, quizás un poquito más, 35 años, era muy común utilizar este material, pero desde que la Organización Mundial de la Salud determinó que era un material altamente cancerígeno que generaba este tipo de enfermedades, ya ese material ha quedado prohibido, ¿no? En el mercado. Y podemos ver los recubrimientos con mantos asfálticos. Vamos a tratar de mostrar algunos de estos tipos de cobertura para que tengan ustedes idea. Bueno, dentro de las coberturas, por su forma, o sea, es una clasificación, ¿no? Podríamos dar, ¿no? Fíjense, en el caso de naves industriales se utilizan estas con ventanales para la iluminación, ¿no? Que son inclinadas. En el caso de techos planos, que es lo que acá utilizamos, algún techo con tragaluz para permitir la iluminación, ¿no? Y bueno, son de acorde con el cliente, ¿no? En estos techos inclinados, por lo general, hablamos de los aleros, que son los volados que sobresalen del paramento, ¿no? Para poder evitar, vamos a decir, que el agua caiga, ¿no? O sea, si no va a tener una canaleta de captación, lo que vamos a tener son aleros mucho más pronunciados, ¿no? Y dependerá de la pendiente para que el alero tenga una determinada distancia, ¿no? En el caso de, a ver, voy a ver si puedo utilizar este puntero o la pluma. A ver, si yo tengo una pendiente de esta naturaleza, el agua y la velocidad con la que va a caer va a ser esta, ¿no? Pero ¿qué pasaría si yo tengo una pendiente mucho menos ahí o de repente ahí, ¿no? Entonces el agua, ¿qué va a hacer? Va a bajar y muchas veces, si el edificio no es muy alto, va a impactar sobre los muros, porque el viento se encarga de hacer eso. Entonces, en estos casos siempre se recomienda colocar pues, canaletas, ¿no?
y las canaletas van a discurrir a lo largo de toda la losa y van a tener puntos de bajada de lluvia, ¿no? Que van a permitir que no se humedezcan los muros y no generen otros problemas, ¿no? Por la humedad que dañen la pintura y otras cosas más, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos un poquito que pensar, ¿no? En cuanto al diseño. Pero esto ya es, eso sería competencia básicamente del diseñador, ¿no? No tanto del ingeniero, pero creo que siempre digo que el que construye está observando, está analizando el proyecto que tienen entre manos, ¿no? Bueno, acá son las partes que componen un techo con inclinaciones, ¿no? Cumbrera o caballete es el nombre de la parte de arriba, ¿no? Limahoya, la parte del vértice, como ven ustedes, donde discurre en esta parte de este encuentro. Limatesa, la otra, el otro vértice, ¿no? Este es en la parte baja, el agua va a llegar a este punto y va a discurrir por acá, y en el cambio acá va a dividir el agua de lluvia en este punto y en este punto, ¿no? El alero es el volado, vamos a decir que nosotros lo conocemos como volado, y bueno, eso serían básicamente las denominaciones técnicas que tienen este tipo de techos inclinados. Acá vemos un poco el tema de los materiales que vamos a emplear, ¿no? El ladrillo pastelero antes no venía con estas aberturas. Esto empieza a hacerlo ya el producto industrializado, porque los productos artesanales no tenían este tipo, eran sólidos, ¿no? Sólidos. Pero como les decía, por un tema térmico, es que estas aberturas controlan, en el caso de exceso de calor, ¿no? Y evitan que la calor genere acá porque se forma ahí un espacio que hace de que el calor no se transmita directamente sobre la losa del techo, ¿no? Igual en el caso del frío, ¿no? Entonces son para ambas condiciones válidos, ¿no? ¿Qué podemos mencionar, no? Esta es la piedra pómez, una piedra cuyo peso específico es muy bajo y por eso se utiliza para las sobrecargas, o la raja de sillar o la que les habíamos también hablado, ¿no? En Arequipa es bastante usual. O sea, uno tiene que utilizar los materiales que tenga a su disposición en las zonas donde esté trabajando, ¿no? O sea, no es que estoy trabajando acá, no decía tengo que ir a traer desde Arequipa el sillar, no. O sea, el ingeniero tiene que ver la manera de resolver en el proyecto con lo que se tenga al alcance. Y eso también creo que es parte de lo que el proyectista debería precisar, ¿no? Es aquella no visible, dice, en el conjunto y que puede o no ser transitable, o es decir, una azotea, ¿no? Entonces, en el caso de los colegios donde hemos colocado torta de barro acá y después el ladrillo pastelero, es porque en el techo nadie va a caminar. Entonces el barro puede trabajar y lo único que está trabajando ahí es la unión que entre silla, entre ladrillo y ladrillo va a unirlos, ¿no? Que vendría a ser un mortero hecho a base de arena gruesa y cemento. Entonces, con eso más que suficiente. Y subirá pues muy de vez en cuando a barrer, a hacer una limpieza, ¿no? Una sola persona, pero no hay un tránsito permanente. Eso no le podría poner, por decir, a una azotea donde todos los días suben a tender ropa, bajan, transitan. Entonces ahí yo no puedo utilizar el asentado de este ladrillo pastelero con una torta de barro, ¿no? Siempre debe tener una mínima pendiente, dice no más del 3%, ¿no? Para que el agua no se acumule, ¿no? Entonces, eh,
Eso hay que trazar, hay que ver dónde van a ser ubicadas las burbujas, las bajadas de lluvia, y eso considerarlo para... Generalmente las ponemos a los costados. Yo en la foto que he visto ahí en el centro algunos ingenieros, pero es que de ahí, desde ese punto central, tienes que llevar el agua en tubería hasta un punto para poderla, a menos que tengas pues alguna bajada de lluvia en ese punto. Entonces, para mí mucho más práctico es direccionar. Ahora, estas bajadas de lluvia son también un dolor de cabeza, porque muchas veces el ingeniero sanitario o el que ha hecho las instalaciones sanitarias no ha considerado si las bajadas de lluvia están afectando la resistencia de un elemento estructural, ¿no?, que va a trabajar. Por eso, en concreto hemos visto que la sección de este ducto no puede exceder por ningún motivo más del 4% del área bruta del elemento estructural, ¿no? Entonces, eso, si tengo esto como criterio y conocimiento, entonces diré, acá no puede estar este ducto, porque le va a quitar resistencia a esta columna. Se verá la forma de instalarlo en una falsa columna, o de repente hacerlo adosado, o de repente colocar algún tipo de gárgola, ¿no?, que son unos elementos que van a hacer de que el agua discurra y chorree, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Estas cubiertas necesitan una buena aislación hidrófuga y térmica, ¿no?, que lógicamente se va a generar por lo que acabamos de señalar, por la calidad del material con esto, ¿no? Bueno, acá está el trazo un poco para ver cómo en planta podemos nosotros hacer eh, estos puntos. Por si acá hay una línea de quiebre, ¿no? Se supone que esta línea está, este punto es el más alto y este punto es el más bajo, ¿no? Y ahí yo estoy ubicando este puntito, como ustedes están viendo acá, es la bajada de lluvia. Entonces, hay una división en este cuadrante donde el agua va a discurrir a este punto, a este punto o a este punto, y de igual forma en esta dirección, ¿no? Entonces, ya todo esto ha sido previamente conversado y diseñado, ¿no?, para que funcione adecuadamente y no genere ningún tipo de emposamiento. Entonces, por eso, uno antes de proceder a construir ya tiene que tener desde el inicio, ver, porque los tubos vienen desde el primer nivel, señores, ¿no? A menos que acá pongamos pues esas gárgolas, ¿no? Probablemente también podría ser una solución. Pero la idea es esa, ¿no? O sea, tener... Y esto debe estar en el plano de instalaciones sanitarias. O sea, el proyectista debería haber con, considerado este plano, ¿tá? Pues eso pertenece a las instalaciones sanitarias, ¿no? Bueno, levantar un parapeto de 2 a 3 ladrillos de la losa, ¿no?, que puede ser de 20, de 25, nosotros levantamos un parapetito con ladrillo, ¿no?, de tal manera que generemos el espacio para después colocar pues las sobrecargas, ¿no? Porque si no hago esto y sobre la losa coloco la sobrecarga, se va a ver feo desde abajo, ¿no? Entonces hay una altura de 2, 3 hiladas, ¿no?, y con eso vamos a darle la apariencia, la manera que tenga un buen acabado. Ubicamos las bajadas de lluvia, dar las pendientes para mandar el agua hacia las bajadas de lluvia. Después vamos a ver que de acuerdo al reglamento de edificaciones es de 2%, o sea, fíjense, es una pendiente un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se quiere es que en el caso de una lluvia extrema, esto también rápidamente permita la evacuación. Para las pendientes se usa la raja de sillar, que ya hemos visto, ¿no?, por ser un material liviano. En Lima o en el norte se usa torta de barro, ¿no? Se prepara una mezcla pobre en cemento, ¿no?, con piedra pómez en dosificación 1,8 o 1,10, ¿no? Sobre esta base se asiente el ladrillo pastelero con el mortero de cemento arena
pureza en una proporción de 1 a 5 y la junta del asentado es de 1 centímetro, ¿no? El ladrillo pastelero normalmente tiene estas dimensiones de 20 por 20 o 25 por 25, ¿no? El fraguado del mortero con cemento, ¿no?, y arena fina es de 1, 2, ¿no? O sea, 1 de cemento, 2 de arena fina, que eso es lo que voy a colocar entre ladrillo y ladrillo, tal como vamos a ver acá, ¿no? Entonces, fíjense acá, esta es una obra que hicimos en Hunter. Tenemos el ladrillo, ¿no?, que ha sido trazado, y es acá donde colocamos el mortero 1, 2, o es la fragua. En el caso de mayólica le llamamos, hay que fraguar esto, hay que rellenar. Entonces, esta separación es de generalmente 1 centímetro, ¿no? Que eso es lo que está haciendo acá el obrero, ¿no? Está rellenando todas esas separaciones. Acá vemos la junta, ¿no?, que es la separación entre paño y paño, porque hacer esto expuesto a la intemperie va a tener sol, se va a contraer, se va a dilatar. Entonces, esta junta después la vamos a sellar con un mortero asfáltico, ¿no? Entonces, acá estamos viendo parte del trabajo. Acá están en pleno sellado de juntas. Hay que imprimar y luego hay que calentar el mortero, ¿no? Generalmente es proporción también 1:4. Se abriga, una vez que ya lo hemos cocinado, lo abrigamos para que no enfríe, para que nos facilite el trabajo, ¿no? Y con alguna herramienta se empieza a golpear. Acá con la brocha lo que está haciendo es una imprimación, ¿no?, para poder después echar el mortero e ir golpeando con una madera que tenga exactamente la dimensión de la abertura que hemos dejado para la junta, ¿no? Como ven, el trabajo es simple, sencillo, pero sí al momento de hacer el trazo, como ven acá se ha emplantillado, ¿no?, colocado la plantilla para ya tener definido cómo vamos a cartabonear. El cartabonear es decir, cómo voy a cortar los ladrillos, porque siempre va a haber que hacer algún tipo de corte para que esto quede bien, ¿no? Esas son las cosas que previamente en el trazo debemos realizar, ¿no?, conversando con nuestro supervisor, de la manera que se le consulte, se le pregunte y después no diga, no, así no era, no es. Entonces, el ingeniero de campo, el ingeniero residente, siempre no se debe saltar y tomar decisiones de manera unilateral. Siempre tiene que estar, ingeniero, vamos a hacer esto, así no esté en una foto, ¿está bien? ¿Le parece bien? Estoy trazando de acá, de la parte central, hacia los costados y me está quedando unos cartabones. Le decimos cartabones al corte, o sea, es decir, si el ladrillo tiene 20 por 20 y yo necesito un cartabón de 20 por 15, ese pedacito de sillar es el que se define como cartabón, ¿ya? Este es otro trazo, este es el colegio en Sabandía que hicimos en el año 2017. Fíjense, son techos inclinados, ¿no?, y el asentado está de la misma forma, ¿no? Miren, acá ellos han puesto como un cantillón, es el espesor, son maderitas que permiten que todo esto sea de manera uniforme, ¿no? Todo esto sea de manera uniforme. Entonces, estos son techos, en el caso de estos que empezamos primero, fíjense acá hay un triángulo, ¿no? Entonces, el trazo del triángulo iba a ser de esta manera y nosotros íbamos a ir cortando los costados, de tal manera que se vea una cosa como la que estamos viendo acá, ¿no? Este vendría a ser un cartabón, ¿no? Fíjense, ¿no? Pedacitos, retazos. Este ya pues un trabajo un poco más de detalle, ¿no? Ahí nuestro rendimiento siempre va a ser mucho menor que en los paños que son cuadrados, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que estar midiendo, cortando con el disco y bueno, ya cuando los maestros tienen mucha experiencia, son especialistas, vamos a decir, bueno, normal, su avance y todo eso, ¿no? Pues es un techo inclinado. Bien. Este es un colegio que hicimos en Hunter y no hemos utilizado ladrillo pastelero porque era un colegio de obras por impuestos, el colegio Claret, ¿no? Entonces, la contratista, y es que el proyecto también mandaba ladrillo cerámico, perdón,
cobertura con cerámico, ¿no? Así. Entonces, acá se hizo el trazo, aquí hemos utilizado, el proyectista mandaba sumideros al medio, ¿no? Y de ahí salir con esto. Entonces, la residencia me dijo, ingeniero, sería mucho más conveniente para poder avanzar a hacer el trabajo más limpio, de repente que los sumideros no sean en el medio, sino que llevemos una contrapendiente, ¿no? Entonces, ustedes ven acá, en esta parte de acá se ha hecho como una canaleta, estas eran las no bajadas de lluvia, acá se utilizaron gárgolas, ¿ya? ¿No? Y entonces el trazo era a la mitad en el eje, y del eje botaba el agua hacia ese sector y el agua hacia este lado de acá. Aquí había una contrapendiente, el agua llegaba a este punto y a través de la canaleta discurría hacia los puntos de salida del agua, ¿no? Fíjense, en el caso de este acabado es frotachado, ya está con morteros, ya está con las pendientes, y simplemente lo que estábamos haciendo era la colocación como si fuera un piso, ¿no? Entonces en esta cobertura es como si fuera un piso. Ahora tengo entendido que todos estos son los pabellones, eran 4, 6 pabellones en este colegio, ¿no? Una obra de casi 7 millones más de 7 millones, ¿no? De soles. Del año 2015 les estoy hablando este proyecto, ¿no? Ustedes vayan ahorita y todo esto, como tenía este tipo de piso, le han puesto encima, el director, me imagino, tanta será la necesidad, le han puesto drywall, ¿no? O sea, han subido y todo esto ya es aula o ambientes que han hecho, que a mí me parece algo que no se ajusta, porque el diseño está estructurado para, por ahí este cálculo de este techo no está con la sobrecarga viva de acuerdo a lo que los niveles inferiores tengan. Entonces acá sí se considera una sobrecarga de 100, 150 kilos, pero en el caso de aulas para los entrepisos, la sobrecarga es de 200 kilos por metro cuadrado, lo que esto no tiene, ¿no? ¿Por qué? Porque lógicamente si traen carpetas y esto lo utilizan, va a haber un problema. Pero eso no lo consultan o no sé, en todo caso, de repente la UGEL debería, porque la UGEL tiene una oficina de infraestructura, debería decir, no, ahí no pueden construir nada, porque eso no ha sido diseñado para soportar ese tipo de sobrecarga viva, ¿no? Entonces, pero a vista y paciencia todo el mundo hacen y deshacen como a ellos les place, ¿no? Para eso, para ellos no hay normas, no hay reglamento y no hay nada de esas cosas. Eso a mí particularmente me incomoda, ¿no? Y hay que decirlo. Entonces, bien, continuamos, ¿no? Ya el piso, siempre hay que hacer las pruebas hidráulicas, eso es importante. Pruebas hidráulicas en la medida que vamos avanzando. Antes del enchape, del revestimiento, en el caso de servicios higiénicos, prueba de presión de agua. Antes de sellar el piso en los baños, prueba de estanqueidad, los ductos de desagües, que no disminuya para ver si hay o no hay fuga o pérdida de agua. En el caso de a raíz de esta prueba, fíjense cómo cayó esto, que esto es lo que definimos como gárgola, ¿no? Entonces el agua salía y chorreaba acá, y de ahí iba a mojar la ventana, ¿no? Que era de madera. Por lo tanto, bueno, la prueba hidráulica sirvió para corregir, y aquí empezamos a colocarle un rompegota, le llama, ¿no? O sea, se le coloca como una bruña, una hendidura, de tal manera que el agua que chorrea llega a esa hendidura y gotea hacia abajo, ya no se pega a la pared. Si esto no se hubiera hecho antes, esta prueba, como ven acá, ¿no? Porque este es el techo de entonces lo que ha ocurrido ahí es que ya ha saltado el problema, bueno, pongámosle de qué forma lo podemos corregir, ¿no? Porque la pendiente en esta longitud tan pequeñita, bueno, pues podemos pronunciar a un 2-3% para que caiga con mayor velocidad, pero igualito, ¿no? Entonces ahí sí tuvimos que arreglar este asunto.
que después de la corrección, bueno, sí, resultó muy bien. Estas son las soluciones no deseadas y estas son fotos que yo he tomado en Arequipa, ¿no? Fíjense, ¿no? La gente no prevé, probablemente sea autoconstrucción, acá no ha habido un ingeniero ni nadie que dé una opinión, no ha habido un plan, entonces la gente se resuelve como puede, ¿no? Fíjense, una, dos, tres bajadas con tubería y todo eso, que lógicamente le quita pues la belleza, la casa, la estética de un tubo ahí, no es nada agradable, ¿no? Igual en esta de acá, fíjense, ¿no? Mire, ¿desde dónde viene el tubo? No sé si creo que es no es la misma casa, ¿no? Fíjense, esta creo que también es. Todas estas son en Bustamante y Rivero, ¿eh? Por donde yo vivo. Entonces, miren acá, ¿no? ¿Ven este codo? Entonces, seguramente este es un punto que se conecta a esto. Entonces, ¿dónde está pues la arquitectura? ¿Dónde está todo lo que uno busca de su casita, ¿no? Que sea bonita. Entonces, aunque les digo que en Europa, ¿no? En Europa, y en Japón también, todo este tipo de instalaciones son expuestas, ¿no? Son adosadas, ¿no? Eso también es algo que podemos decir, porque no queremos comprometer la estructura y priorizamos la seguridad. Entonces, el embeber un ducto en el interior de los muros, para ellos de repente en Japón, que sobre todo es altamente sísmico, pues resulta pues contraproducente, ¿no? Va en contra de la norma. Entonces, los japoneses en sus viviendas utilizan este tipo de ductos adosados, ¿no? A las estructuras, pero de una manera pues que se vea estético en sectores donde no genere mayor. Pero ustedes están viendo la foto de aquí, pues esto es algo que, bueno, por lo menos yo no lo desearía. Y acá igual, ¿no? Fíjense, este tubo que baja de esta placa, ¿no? Y sale a la calle, ¿no? Este es otro edificio. Bien, entonces son las situaciones que a veces por la falta de previsión, de un plan o de haber, ¿no? Se tratan de resolver de la mejor manera y eso creo que va es necesario para evitar que la estructura, el concreto, el acero se malogre y se dañe. Entonces me resuelve, sí, me resuelve una cosa, pero no, no contribuye a que se vea bonito, ¿no? Para mí. Vamos a hablar sobre coberturas en losa inclinada, en este caso estamos hablando de la tejandina. Esto es muy utilizado también, es mucho más costoso, lógicamente. Un acabado en un tipo de cobertura con teja es mucho más caro, ¿no? Que uno de ladrillo pastelero por el trabajo y por el costo de cada uno de estos elementos, ¿no? Entonces tenemos acá pegados con morteros y acá en seco, que es la instalación básicamente en una estructura liviana, ¿no? Esta va sobre una losa, ustedes están viendo ahí, ¿no? Que se está colocando sobre un techo. Están los ladrillos huecos y se está asentando. Siempre es macho y hembra, ¿no? Fíjense, la tejandina o teja árabe, ideal para absorber y disipar temperatura del sol y aislar de la humedad y tiene una absorción que es menor al 18%, porque, claro, es mecanizada, ¿no? Pero en algunos pueblos altoandinos también esta teja la construyen de manera artesanal, ¿no? Y lógicamente tiene una mayor absorción, definitivamente. Bueno, acá está el proceso constructivo de la cobertura con teja andina, mortero de asentado, cemento arena gruesa de 1,5, de consistencia generalmente seca, ¿no? Sobresale 5 centímetros siempre la teja, ¿no? Fuera del alero, solo la teja, o sea, la arcilla de esa teja, 5 centímetros. Se plantilla, siempre en los extremos se colocan dos maderitas y se coloca un cordel para que todo eso sea una sola línea, ¿no? Se coloca una hilada de teja hembra alineada al cordel y luego la segunda hilada, que es el macho,
por encima, ¿no? O sea, en el sentido contrario, ¿no? Y ambas tienen que tener esa diferencia o ese saliente de 5 centímetros, ¿no? Luego se coloca la primera hilada de teja macho, que es lo que acabo de decir, se continúa en la misma forma hasta llegar a la cumbre. La cumbrera es la parte más alta, ¿no? Y ahí tiene una teja especial para poder cerrar y que el agua no ingrese. Bueno, ahí está la idealización, ¿no? ¿No? Estas son las hembras, que son las primeras que se colocan, ¿no? Con mortero y después se asienta la teja, el macho, ¿no? Siempre este es el alero hasta donde está esta manito y de acá este es el volado de 5 centímetros, ¿no? Este es el cortagotas, ¿no? Para si hay alguna reverberación, llega a este punto y esta hendidura hace que el agua no siga avanzando en este sector, ¿no? Que era lo que en la gárgola habíamos mostrado. En otros techos siempre la canaleta o canalón, ¿no? Y eso se diseña en cuanto a la capacidad de acuerdo al área, ¿no? Porque algunas veces hemos visto que han puesto canaletas tan chiquititas que cuando llueve en exceso el agua pasa por encima, la canaleta no trabaja para nada, ¿no? Entonces hay que calcular y ver que esta canaleta para una lluvia extrema pueda funcionar. Por eso, para eso los reportes siempre de Cenami nos permiten ver cuál ha sido la lluvia extrema, ¿no? Ahora uno puede decir, bueno, voy a hacer un canaletón para una lluvia que puede ocurrir cada 40 años. No, ya, pues si ocurre, voy a colocar para un promedio de lluvia una cosa más razonable y menos costosa y que no se vea tan feo, ¿no? Puedes poner una canaletaza ahí, bueno, hacer pues que no sea estético, ¿no? Estamos hablando de acabados. Pero esas decisiones son entre el propietario y el cliente. Bueno, después vemos otro tipo de coberturas a través de mantos asfálticos. Esto sí hemos colocado también, es mucho más simple. Tiene un tipo de soldadura por termofusión con calor, como se está viendo acá, ¿no? Y impermeabiliza totalmente. Tienen también gran duración, ¿no? Eh, y son como alfombras que vamos colocando ya en un techo que ha sido previamente preparado para recibir este tipo de mantas, ¿no? O sea, yo al techo previamente tengo que haberle dado un revestimiento con las pendientes y la textura como para que el manto pueda pegarse sobre esto, ¿no? Son láminas prefabricadas elaboradas con base a asfaltos modificados con polímeros y elastómeros, reforzados con armadura central de fibra de vidrio y poliéster, ¿no? Vienen en rollos de 5 metros y espesores que varían de los 2, 3 y 4 milímetros, ¿no? Con un recubrimiento de aluminio para poderle dar mayor durabilidad, ¿no? Estas coberturas con manto asfáltico también tienen todo un proceso constructivo, hay que preparar la superficie, hay que imprimar, el imprimado es con materiales que el fabricante recomiende, ¿no? O sea, yo no me atrevería a ponerle, oye, por ahorrar un poco, échale RC 250 y con eso pégalo. Probablemente la inversión podría resultar mucho más cara porque al poco tiempo puede salirse, ¿no? Y el fabricante dirá, pero ¿qué producto has utilizado? Si nosotros vendemos exclusivamente un producto para que este trabajo se desarrolle, ¿no? Se debe aplicar la imprimación asfáltica para llenar pequeñas fisuras y poros y crear una barrera antipolo y facilitar la adherencia, ¿no? Dejar secar el imprimante por 24 horas mínimo. Depende del tipo de imprimante, depende de la condición climática en la que estemos. O sea, el imprimado va a hacer que penetre, ¿no? O sea, en el revestimiento va a penetrar, ¿no? Después viene el tema de la impermeabilización. Se instala el manto empezando por la parte más baja de la cubierta y aplicando eh, el manto transversalmente en el sentido de la pendiente. Entonces vamos subiendo de abajo
hacia arriba, hacia arriba. De tal manera que monte. O sea, yo pongo el primer manto, vamos a poner, acá tengo un par de hojas para explicar, ¿no? Pongo el primer manto en la parte baja y el segundo manto va a venir acá arriba, ¿no? Entonces va a haber un pequeño traslape que va a hacer de que esto se asegure de manera correcta, ¿no? Bueno, después viene el acabado final, como está detallado. Se le aplica una pintura bituminosa, reflexiva, y siempre este tipo de productos tienen una especificación técnica. Los fabricantes se preocupan de dar una buena, ¿cómo les explico? Un buen asesoramiento técnico de cómo deben colocar videos tutoriales, o sea que esto no es algo tan complicado, ¿no? Está, como dice, de la parte de abajo y está montando como habíamos puesto las hojas y este es el traslape o traslapo que puede haber, ¿no? Siempre en las esquinas este vértice ayuda a evitar de que el agua ingrese en estas zonas, ¿no? Y la humedad. Entonces, esta es una forma. Y en el caso donde van a haber puntos de bajada de lluvia, siempre se estila tener, ¿no? Estas hendiduras para poderle colocar por encima un parche, ¿no? ¿Ven? Acá se está colocando, se está utilizando un balón de gas para el sellado. Este es el imprimado, que ya está ha secado 24 horas y lógicamente pues empieza a desenrollar esto y a sellar, ¿no? Un poquito más de detalles sobre este tipo de proceso, ¿no? Después podemos hablar de las coberturas livianas que son prefabricadas, son ligeras, ¿no? Hay en diferentes marcas. Lo último que ha empezado a utilizarse son estos policarbonatos que son muy resistentes al sol, al frío y creo que también tienen un costo, lógicamente. Y hay diferentes colores transparentados, amarillos, verdes, ¿no? Entonces, este es otro tipo de cobertura. Son coberturas ligeras. Aquí tiene que ver mucho el tema del diseño porque en el caso de naves industriales hay que ver cuál va a ser el comportamiento en lo que a barlovento y sotavento se refiere para evitar que esto se levante, ¿no? Pero bueno, eso es el tema del estructural, ¿no? O sea, no tanto del que construye, ¿no? Ahí en el TikTok que yo tengo hay una cobertura de la iglesia de Guadalupe, ahí en la avenida Dolores, que tiene una forma curva, y cómo ellos han llevado a cabo ese trabajo, ¿no? Por ahí puedan un poquito ver ese tipo de cobertura liviana, ¿no? Más o menos es así, como está un poquito más pronunciada la curvatura, ¿no? Acá todavía lo veo un poco tendido, mucho más fácil. En el otro lado es así prácticamente, ¿no? Entonces mucho más riesgo, más dificultad, ¿no? En este caso no lo veo tan complicado, sí, hay que trabajar con todas las medidas de seguridad, pero, ¿no? Y tiene toda una secuencia, ¿no? O sea, hay que hacer un plan de acción para poder empezar en ciertas zonas e ir avanzando de manera progresiva. En el caso de Guadalupe, le preguntaba al maestro que por qué es que había, o sea, primero vi el techo que habían colocado y me dijo, sí, hemos tenido que desarmar porque nos pasó esto, ¿no? Justamente por no haber hecho un buen plan y no le habían llegado ciertas medidas, ¿no? Porque todo viene de acuerdo a las dimensiones, se preparan las planchas, se les da un rolado a la plancha en el caso de la curvatura, entonces la plancha no viene recta, sino ya viene rolada de acuerdo a la curvatura que tiene el techo. Entonces es toda una técnica, no pensemos que sea simple, no. Y el trabajar en altura, sobre todo ellos están trabajando cerca de 20 metros de altura, imagínense que se caiga alguien, ¿no? Se van lento con sus líneas de vida, ¿no? Con sus arneses, por si pudiera ocurrir cualquier cosa. Y finalmente queríamos ver la modernidad cómo ha llevado a que en estas viviendas autosostenibles se utilicen este tipo de coberturas hechas a base de paneles
solares, ¿no? Que permiten generar la energía que la vivienda va a consumir. Y sobre todo en ciudades como la nuestra, donde tenemos una radiación solar alta, esto podría ser una muy buena solución, ¿no? Que en viviendas podría ser. Aunque me han dicho que de acuerdo a la normativa y a las leyes está prohibido, cosa que no creo que sea factible, ¿no? Bueno, cuestión de averiguar porque no se trata de cometer alguna irregularidad que después más adelante nos pueda generar. Pero yo ya he visto en muchos videos que las viviendas están generando con sus paneles solares su propia energía y la almacenan y es lo que utilizan y consumen, ¿no? Entonces me parece algo que son energías limpias, eso sobre todo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo otro tipo que podría ser una alternativa de solución. Y estas coberturas vivas o ecológicas para aprovechar los espacios de las azoteas, ¿no? Hay un ingeniero que estudió en San Agustín y que también es arquitecto, el ingeniero Jan Vargas, y con él, bueno, alguna vez conversando, él fue docente también, o es docente, creo que en la UTP, yo lo conocí en la Universidad de las Peruanas, donde yo fui director y el ingeniero en ese entonces trabajaba para la empresa Chema. Y bueno, alguna vez que nos encontramos, me dice, Carlos, estamos nosotros en el negocio de estas coberturas vivas, ¿no? Entonces tú tienes un techo donde tienes pues como un jardín botánico con plantas ornamentales, con césped, y eso se puede lograr mediante esta técnica también, ¿no? Lógicamente que hay que ver el tema de sobrecargas, hay que ver el tema de impermeabilización para evitar que haya un daño, ¿no? En Lima yo he visto bastante, bastante. En los edificios de 20 pisos, en el techo son áreas comunes para parrillas y tienen este tipo de jardines. También he puesto ahí en los videos de TikTok, algunos, vean ustedes, donde hay edificios, ahí van a observar cómo se trabaja esto. Que eso es lo que acá en Arequipa nos falta, ¿no? O sea, me parece que ya es momento de aprovechar estas áreas como áreas de esparcimiento, de recreación, y me parece una buena idea. Bien, chicos, entonces con esta última diapositiva queremos no atrasarnos con las clases debido a los feriados, debido a que se llama a las elecciones que han habido de estudiantes y hoy día del profesor universitario. Pero bueno, creo que lo más importante son ustedes. Y aquí feriado o no feriado no podemos atrasarnos. Así que bueno, terminamos con esta última diapositiva. Espero que en la siguiente clase, si hay preguntas, alguna consulta, ya que no es factible esto en este momento, ustedes me la hagan saber. Nada más por el momento. Cuídense y ya nos estamos viendo el día que nos toque clases.